Sancho Cubrero en acción, con ideas y visión. Si prefieres solo escuchar, en podcast te puedes quedar. En cada rincón del ciberespacio siempre encontrarás su abrazo. Suscríbete sin dudar, no cuesta nada soñar en YouTube o en tu aplicación. Gratis siempre es la opción. Bienvenidos una vez más a El Comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en formato vídeo en YouTube y para los amantes del audio, estamos en formato podcast, en las principales plataformas de audio. No te olvides de suscribirte a cualquiera de estas plataformas, es gratis. A continuación empezamos el programa. Muchas gracias. Hay lugares en el mapa que parecen condenados al olvido. Lugares que solo recordamos cuando la tragedia golpea con fuerza, cuando un huracán destroza sus costas, o un terremoto reduce sus casas a escombros. Haití es uno de esos lugares. Lo situamos en el Caribe, compartiendo la isla de La Española con la República Dominicana. Un paraíso tropical, podrías pensar. Playas de arena blanca, aguas turquesas. Pero detrás de esa postal hay una realidad que duele mirar. Una realidad que a menudo ignoramos porque, bueno, es más cómodo. Este pequeño país, apenas a 700 kilómetros de las costas de Florida, es el más pobre de todo el hemisferio occidental. Nos hemos acostumbrado a las noticias de Haití. Suenan como un eco lejano. Violencia, pobreza, inestabilidad. Palabras que se repiten tanto que pierden su significado. Pero detrás de ese ruido hay gente. 11 millones de personas que se levantan cada mañana sin saber qué les deparará el día. Las cifras son frías. Son números. Pero en Haití, cada número es una vida, una historia de lucha. Según los últimos informes de las Naciones Unidas, casi 5 millones de haitianos, cerca de la mitad de la población, necesitan ayuda humanitaria para sobrevivir. El 60% vive por debajo del umbral de la pobreza, y casi una cuarta parte vive en pobreza extrema. Imagina tu día con ese presupuesto: un billete de autobús, una botella de agua. Y luego está la violencia. Se ha apoderado de las calles, sobre todo en Puerto Príncipe. Las bandas armadas controlan hasta el 80% de la ciudad. Esto no es sensacionalismo, es la cifra que manejan las organizaciones internacionales. La esperanza de vida en Haití es de 64 años. Es uno de los indicadores más bajos del continente americano. La mortalidad infantil: 48 de cada 1000 niños no llegan a los 5 años. Son números que nos deberían incomodar. Porque no son solo números. Abuelos que no conocen a sus nietos, padres que entierran a sus hijos. No es una catástrofe puntual, es una enfermedad crónica, un abandono sistemático de décadas. Y cada día sin una solución real, estos números empeoran. ¿Cómo es un día normal en Haití? Para muchos, empieza antes de que salga el sol, y empieza con una preocupación básica: el agua. El acceso a agua potable es un lujo. Menos de la mitad de la población rural tiene acceso a una fuente de agua segura. Esto significa mujeres caminan kilómetros cada día con bidones. Niños caminan kilómetros cada día con bidones. Los bidones se llenan en pozos o en ríos. Agua que a menudo no es potable. Y es fuente de enfermedades como el cólera. Conseguir agua limpia es la primera batalla del día. Y es una batalla diaria. La educación es otro campo de batalla. Aunque la mayoría de los padres harían cualquier cosa por la educación, el sistema es frágil y excluyente. El 90% de las escuelas son privadas. Pagar es algo que muchas familias no pueden permitirse. El sistema de salud está en colapso permanente. Los hospitales que siguen abiertos apenas tienen medicinas, material o personal. A menudo, sin electricidad, operando con la luz de sus teléfonos móviles. Para muchas enfermedades tratables en otros países, en Haití pueden ser una sentencia de muerte. Para entender la situación actual de Haití, hay que mirar su laberinto político. Es un caos. El país lleva sin un presidente electo desde el asesinato de Jovenel Moïse en julio de 2021. No hay un parlamento funcional. No hay un poder judicial independiente y fuerte. Es un vacío de poder. Y ese vacío lo han llenado las bandas criminales. Se han convertido en la autoridad de facto en vastas zonas del país.
imponiendo su propia ley a base de terror. Estas bandas no son simples grupos de delincuentes comunes. Son organizaciones complejas, fuertemente armadas, que controlan territorios, rutas de transporte, puertos, terminales de combustible. Lo más preocupante es que tienen conexiones profundas con sectores de la élite política y económica del país. Durante años, los políticos han utilizado a estas bandas como grupos de choque para reprimir a la oposición y controlar a la población en sus feudos electorales. La comunidad internacional parece no saber qué hacer. Se habla de enviar una fuerza multinacional de seguridad, liderada por Kenia, para ayudar a la policía haitiana a restablecer el orden. Pero la propuesta genera muchas dudas y recelos en Haití. Mientras tanto, la Policía Nacional haitiana está superada. Son unos 9.000 agentes para un país de más de 11 millones de habitantes. Están mal equipados, mal pagados, y a menudo son el objetivo de las bandas. La forma más cruda de entender la tragedia de Haití es compararla. Mirar al otro lado de la frontera, a la República Dominicana. Es como mirar un espejo roto. Haití, PIB, per cápita de unos $1.700. República Dominicana, PIB, per cápita que supera los $10.000. Punta Cana, resorts de lujo. Puerto Príncipe. La gente lucha por encontrar agua potable. La diferencia es abismal y visible. Al ampliar la mirada al Caribe y América Latina, el contraste sigue siendo desolador. Alfabetización en Haití, 62%. Media en América Latina y el Caribe, más del 94%. Mortalidad infantil en Haití, 48 por cada 1.000 nacidos vivos. En Cuba, esa cifra es de apenas 5. Huyen de la pobreza, huyen de la violencia, huyen de la falta de oportunidades, se lanzan al mar en yolas precarias, intentan llegar a Florida, a Puerto Rico, a las Bahamas. Muchos viajan por tierra a través de Sudamérica y Centroamérica. Son protagonistas de un éxodo silencioso, empujados por la desesperación. Un drama humano que a menudo es invisible. Detrás de las cifras y los análisis, hay personas. Personas como Marie Claire, una mujer de Cité Soleil. Cada mañana, organiza una pequeña escuela improvisada en el patio de su casa. Con apenas unos libros viejos y una pizarra desconchada, enseña a leer y a escribir a una veintena de niños del barrio cuyas escuelas han cerrado por la violencia. O la historia de Jean-Pierre, un joven agricultor de la meseta central. Ante la subida desorbitada del precio de los alimentos importados y la dificultad de transportarlos, decidió recuperar técnicas de cultivo tradicionales. Junto a otros jóvenes, ha creado una cooperativa agrícola que produce alimentos locales y orgánicos. También está la historia de los médicos y enfermeras del Hospital de la Universidad Estatal de Haití. Trabajan en condiciones imposibles, a menudo sin electricidad, operando con la luz de sus teléfonos móviles. A pesar del riesgo constante, siguen yendo a trabajar cada día, porque saben que si ellos no están, no hay nadie más. Estas historias son importantes, son fundamentales, porque nos recuerdan que Haití no es solo un país de víctimas, es un país de gente resiliente, creativa y valiente. Gente que, a pesar de tenerlo todo en contra, no se rinde. Humanizar los datos es esto. Es entender que, en medio de la oscuridad más profunda, siempre hay pequeñas luces de resistencia que se niegan a apagarse. Son estas luces las que guardan la semilla de un Haití diferente, de un Haití posible. No se puede entender el presente de Haití sin mirar a su pasado. En 1804, tras una sangrienta revuelta, los esclavos haitianos derrotaron al ejército de Napoleón y proclamaron la primera república negra independiente del mundo. Fue un hito histórico, un faro de libertad. Pero el mundo de entonces, un mundo colonial y racista, no se lo perdonó. El castigo más brutal fue la deuda de independencia. En 1825, Francia obligó a Haití a pagar una indemnización astronómica a los antiguos colonos franceses. 150 millones de francos de oro. Una cifra descomunal que Haití tardó más de un siglo en pagar, hasta 1947. El siglo XX no fue mejor. Una larga sucesión de dictaduras brutales como la de los Duvalier, Papa Doc, Baby Doc, que gobernaron con mano de hierro durante casi 30 años, saqueando las arcas del Estado, reprimiendo cualquier disidencia con su policía secreta, los Tontons Macoutes. A esto se sumaron las intervenciones militares de Estados Unidos, los golpes de Estado, la inestabilidad política crónica, la corrupción endémica y una serie de desastres naturales devastadores,
como el terremoto de 2010 que dejó más de 220.000 muertos y una herida que todavía no ha cicatrizado. ¿Y ahora qué? ¿Qué futuro le espera a Haití? La respuesta es incierta, pero una cosa está clara. La solución no puede venir solo de fuera. Tiene que nacer de los propios haitianos. Pero para que eso sea posible, necesitan un respiro. Necesitan que la comunidad internacional cambie su enfoque. Haití necesita una solidaridad real, una cooperación basada en el respeto y en el apoyo a las iniciativas locales. No podemos permitirnos el lujo de olvidar a Haití. Su lucha es también una lucha por la dignidad humana, por la justicia histórica y por el derecho de todo un pueblo a construir su propio futuro en paz. Olvidar a Haití sería nuestra derrota. Hasta aquí esta edición del programa de El Comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en formato vídeo en YouTube y para los amantes del audio, estamos en formato podcast en las principales plataformas de audio. No te olvides de suscribirse a cualquiera de estas plataformas, es gratis. También puedes compartir este programa, así me ayudas a crear más contenido. Hasta la próxima edición del programa. Muchas gracias. Dirección y realización Agustín Sancho Cubero.